Y doy gracias a Dios el haberme enfermado y el haber caído en esa situación, el haber pensado y haberme preparado para morirme, porque si a ti te dicen, oye, a ver, tú tienes una enfermedad terminal, ¿de qué me sirve haber vivido? Y la manera en la que yo salí adelante de esta depresión fue cuestionarme a mí mismo, decía, oye, es que yo no me puedo morir. A ver, se me ha invertido, que no es lo mismo invertir que gastar. No le des pescado a la gente, enséñales a pescar. Aquí estamos sembrando la conciencia en esos jovencitos y les platicamos, queremos que ustedes sean parte de este esfuerzo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. Y por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Luis Corral. A Luis encuéntralo en su cuenta de Instagram como @Luis Antonio Corral Pérez. Luis es originario de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, y es licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, un diplomado también en Formación Social por la Unión Social del Empresariado Mexicano y también participó en el programa de innovación Tech Beyond por el Tecnológico de Monterrey. Parte de su carrera ha sido en el ramo de los agronegocios, especialmente en finanzas corporativas, comercialización de granos, así como la institucionalización de la empresa. Actualmente Luis es el director general de Grupo La Norteñita, principal empresa productora y comercializadora de manzana en México. Además, Luis cuenta con un alto sentido social, siendo el cofundador del proyecto Poniente 2050, que busca la especialización inteligente de 31 municipios del poniente del estado de Chihuahua, región que alberga a la etnia rarámuri o taromaras, así como también es el consejero de la Fundación Camichalo, y en el 2020 fue galardonado con el Premio al Mérito Exatec. Y bueno, hoy con Luis en este episodio de Lateral platiqué sobre cómo prepararte para morir, el efecto multiplicador de formar líderes, cómo convertirse en un imán de talentos y el deber social de las empresas, entre muchos temas más. Este episodio tiene mucha reflexión de lo que debería hacerse desde el punto de vista social de las empresas y también sus accionables. Quédate para que entiendas más del deber ser de las empresas en esta nueva era. Te dejo con esta muy, pero muy interesante entrevista con Luis Corral. Luis Corral, bienvenido a Lateral, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, aquí a tus órdenes, gracias por la invitación. Oye, pareciera que yo me ponía mis moños, ¿verdad? Porque yo fui el que cancelé la última vez, pero pues yo encantado de tenerte aquí en el programa. Y pues un agradecimiento especial a Luis Pinada, que fue el que me conectó contigo, si no, no veía otra manera de llegar a ti. Luis, siendo director general de un grupo tan, pues de renombre, con mucha relevancia en la economía de la región, como es Grupo La Norteñita, ¿tienes hoy en día como algún hack a la hora de administrar tu tiempo? Y ahorita, estás aquí súper puntual, sé que tu agenda pues es así, pero ¿cómo le haces a la hora de decirle que sí o decirle que no a actividades que te invitan? O dentro del mismo grupo, ¿cómo priorizas tu tiempo? Pues es un poco complicado, es algo que tienes que aprender con el tiempo y darle prioridad a las cosas que valen la pena. Trato de atender todo lo que tiene que ver a todo lo que es en lo que me relaciono y sobre todo a lo que es al interior de nuestra organización en la que yo participo. Hay mucha gente de fuera que quiere hablar contigo, que quiere platicar, que quiere exponerte temas, pero para mí, bueno, pues mi primera necesidad es mi familia, tanto la familia nuclear en la que yo participo, la familia de mis hermanos, porque estoy en una empresa familiar, y la empresa en la que participo.
Esos son mis principales prioridades. Oye, o sea, te contacta alguien y lo, no, vamos a tomarnos un café. Y eso. De entrada, ¿cómo lo manejas? Digo, porque en tu caso que eres alguien también con amigos, que se te acercan y, oye, tengo una idea, ¿cómo lo manejas? Hay mucha gente que se te acerca, ¿no? Y te dice, oye, vamos a tomarnos un café y me tienes un tiempo para recibirme. Pues ahí lo que me toca decir es, sí, con mucho gusto. Dime de qué se trata. Y de eso de qué se trata, para tratar de, en realidad lo que tú estás tratando de hacer es tratar de resolver esa situación por la cual quieren hablar contigo, y que tú quizás puedes, no necesariamente tratar en media hora o en todo ese tiempo, sino por teléfono resolverlo en un tiempo mucho menor. Y créeme que esto me causó a mí mucho problema, porque cuando yo, pues era un colaborador más de la empresa y que mi padre estaba al frente de la misma, pues a veces quería yo hablar con gente importante, por así decirlo. Personajes conocidos que gestionan una empresa o una organización importante, fuerte, y yo les hablaba y les dejaba recado y sentía que no me atendían y bueno, hasta cierto punto te sientes menos, ¿no? Pero ahora que me toca estar en esa situación, te das cuenta, pues que es algo que se da, que la gente no tiene tiempo para atender tantas cosas, tantas llamadas, y mucha gente quiere hablar contigo y lamentablemente no puedes hacerlo todo. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el WhatsApp vino a ser una gran solución a muchos temas de estos, porque nos ayuda a contestar cuando tú puedes. Claro. Ya no está la condición de que te ves mal si no respondes en ese momento. Ya una regla no establecida o que todo el mundo conoce es que contestas cuando puedes. Y en ese sentido, bueno, pues tú puedes ser lo suficientemente amable para ofrecer una disculpa y decir, perdona que no te haya podido atender en este momento, estoy a tus órdenes, y ¿qué se te ofrece? Y afortunadamente los medios de comunicación nuevos, que a lo mejor a ti no te tocaron, o este tipo de instrumentos que ahora tenemos digitales, las redes sociales y demás, han venido a hacernos mucho más eficientes. Yo atiendo mucho más cosas ahora que las que podía haber atendido antes, o sea, y las atiendes en su momento, a veces te tardas un poquito más, pero te conviertes en una persona multitareas, ¿ya? Y gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? Oye, dando un poquito de preámbulo antes de irnos a la carnita, tú empiezas muy joven dentro del grupo a los 17 años, entiendo que tu papá te pide de cierta manera que te metas al negocio y terminas no dejando, pero sí poniendo en pausa tus estudios. En ese entonces, a tus 16, 17 años, dentro de esta juventud que obviamente nos influye y nos afecta, ¿te hacía algún sentido dejar en pausa tus estudios y meterte a la operación del negocio en la posición en la que te hayan puesto? Es decir, ¿te hacía sentido decir, bueno, creo que es momento de ayudar a mi papá, o por el otro lado, decir, bueno, pues ahora sí que hay que hacerle caso? Déjame decirte que yo empecé mucho antes de los 17 años. Ok. Cuando yo tenía 7, 8 años, yo empecé a colaborar, a formar parte de las pocas tareas que se me puedan asignar dentro de la organización en la que me toca participar. ¿Qué hacías? Entonces, me tocó ser mensajero. Mensajero, perfecto. Entonces, yo no sabía, pues aprendías a leer y cosas así, pues, y me daba la lista, una de las secretarias ahí de la oficina de mi padre: vas a ir a este banco, llevas este sobre, lo presentas en la caja que dice cartera. Entonces no había carteras, no eran cajas múltiples, había cajas como que tenían ciertas asignaciones o ciertas tareas muy específicas. Y ahí vas a llevar este sobre, no te pasas a esta otra y haces esto. Entonces yo llevaba una lista y era lo que hacía, ¿no? Entonces andaba de cobrador, me iba al correo a recoger la correspondencia, a hacer depósitos, todo ese tipo de cosas yo lo hacía de muy chico.
me mandaban a cobrar rentas. Yo me acuerdo, algunas veces me toca hablar con gente, por ejemplo, amigos míos que son funcionarios de banco, por ejemplo, ahora de Santander. Les dije, yo estoy trabajando con Santander desde que era Banco de Londres y México. No me tocó. Y era Banco de Londres y México, y luego después hizo Serfín. Serfín, sí. Y luego Serfín, y luego después Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, y luego lo volvieron a privatizar, y luego después lo compra Santander. Entonces, yo vendí chicles en la plaza. Me tocó bolear en la plaza. Estamos hablando de Ciudad Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc. Ok, perfecto. Anduve regando en la huerta. O sea, tú estabas ahí con los cuates que vendían dólares también ahí. No, en aquel entonces no había. Todavía no. El fenómeno de los dólares no existía. Ok. Que es un fenómeno, pues, muy cuestionado, ¿no? Pero me tocó, pues, ir a la plaza a bolear, a vender chicles. Me tocó irme a la huerta a piscar, a recoger manzana caída. Anduve con grupos de gente. Entonces, fui almacenista, fui, chofer, fui encargado de la bodega, encargado de embarques, fui gerente de taller, fui director del área administrativa, del área de finanzas, y así poco a poco me ha tocado estar desde el punto más bajo que te puedas imaginar, hasta el punto donde me toque ocupar ahora. Oye, a ver, antes, yéndome hacia atrás, en los oficios también que te tocó desarrollar, mensajero, dijiste, entre otros, ¿recuerdas antes de puestos más de liderazgo alguna decisión que digas tú, qué difícil decisión me tocó tomar dentro de tu alcance, ¿no? De responsabilidades, antes de ya ocupar posiciones ya más de liderazgo? Yo entiendo, ahorita eres director general, pero antes de todas estas posiciones con gente a tu cargo, etcétera, sobre todo de joven, ¿recuerdas alguna decisión que dijeras? Hubo muchas decisiones que me metían en temas muy complicados, y obviamente no tenía yo el temple que hay que ir cultivando con el tiempo. Me acuerdo cuando yo estaba a cargo de los camiones de la empresa, de los choferes, del tema de tráfico, que ahora le llamamos tráfico y logística. En aquel entonces tenía a lo mejor 5, 6 o 10 choferes de camiones, y a veces los cuales el principal negocio de la empresa en la que colaboro, de la familia de mi papá, era un negocio de semillas. Y me acuerdo que había temporadas que no había mucho trabajo, porque no movíamos muchas semillas. Bueno, yo recuerdo haberme despertado a medianoche temblando porque no tenía trabajo que poner a hacer a los 5 o 10 choferes que tenía y camiones que tenía el día siguiente. Que ahorita son cosas absurdas, las veo ahora, me río de ellas, pero para mí eran muy trascendentales en ese momento. Bueno, llegué a pedirle a mi papá que me diera la oportunidad de irme al rancho a despejarme de ese tipo de problemas que son nada, para poder estar tranquilo. Entonces, pues ¿qué quiero decirte? Que hubo muchas decisiones en determinado momento que a cualquiera de nosotros se nos pueden hacer como que nos estamos ahogando, pero porque a lo mejor no estamos preparados para la perspectiva que traemos. Entonces, el problema más grande del mundo se te puede hacer poco si estás lo suficientemente maduro, o se te puede hacer mucho. Una de las veces, déjame platicarte esta anécdota. Yo me acuerdo que un día andaba yo muy preocupado por temas propios de la organización, ¿no? Del trabajo y de la actividad que me toca hacer. Y me voy, dije, bueno, pues me voy a ir el fin de semana a la Barranca del Cobre, al Divisadero. El Divisadero. Okay. Me voy al Divisadero un viernes en la tarde, me paro el viernes en la noche, me levanto sábado en la mañana, y me pongo en la orilla de la barranca. Y te pones a pensar cuántos años, siglos o milenios le llevó al viento, al agua, erosionar y cavar esa barranca. Lo puedes sacar con carbono 14, a ver cuándo fueron expuestos, y van a ser millones de años.
desde que se creó la Tierra. Y te sientes tú en esa inmensidad y ves que realmente no eres nada. Y el tamaño del problema que tú traes, no importa cuán sea, pero eso va a seguir siendo ahí. Sí, es agarrar perspectiva, Entonces, ¿no? es agarrar la perspectiva. Entonces, te puedes estar ahogando un vaso de agua, que para ti es un problema muy grande, pero para el universo es nada. Entonces, creo que tenemos que tener la madurez de enfrentar con el suficiente temple este tipo de condiciones que nos pone la vida para saber que estamos ocupando un espacio de tiempo y un espacio en la tierra determinado que es infinitamente pequeño para la eternidad. Oye, ¿y cómo mantienes eso presente? Digo, se me hace una gran filosofía, pero ¿cómo mantienes eso presente todos los días? Porque las broncas son de a diario, ¿no? Y los problemas vienen y siguen, pero ¿cómo le haces para, o sea, esa perspectiva, así como me la acabas de compartir con tanta imaginación te imagino, ¿no? Ahí en el divisadero, pero ¿cómo le haces para que no se te pase del consciente? Bueno, pues no, claro que se te pasa, ¿no? No puedes evadir la responsabilidad que tienes y los problemas que enfrentas en el día a día. Pero este es un tema que hay que ir madurando, es un proceso que hay que ir madurando en tu vida para darte cuenta que las cosas pues tienen una trascendencia y que tenemos aquí un espacio muy pequeño de tiempo. En realidad la vida, no importa si vives 90 o 100 años, es un suspiro, es bien pequeño. Y ahorita más adelantito a lo mejor te voy a platicar cómo fue que yo encontré el propósito de mi vida, qué es lo que me hizo madurar de ser, pues, yo diría, una persona común y corriente, como lo somos todos en determinado momento, a decir, estoy aquí en este momento del universo para hacer esto, para trascender, para dejar huella y para que mi trabajo no pase desapercibido. A ver, no vería por qué dejarlo para más adelante. Platícame de ese propósito, cómo lo encontraste o cómo te encontró a ti. Haces una revelación muy importante al momento que dices cómo te encontró a ti, porque yo soy un fiel creyente de que estamos en un momento en que ocupamos un momento que fue de alguna manera ya escrito. Hablas de destino. De destino. Ok. El destino convive con tu libre albedrío. Yo siento que si estoy aquí, ya de alguna manera decía, ya estaba escrito o ya estaba predestinado a que tenía que estar aquí. Pero te voy a platicar. Tú hablabas ahorita de que yo empecé en la empresa muy joven. Y efectivamente, yo cuando tenía 17 años, estaba en la preparatoria de aquí en Chihuahua, en el TEC de Monterrey, y un día me habla mi padre y me dice, ¿sabes qué? Necesito que te vengas a trabajar en la empresa. Yo ya tenía tiempo ya haciendo muchas tareas, ¿no? Yo fui muy afortunado porque con mi padre colaboraban dos tíos, hermanos de mi padre, dos tíos muy queridos, que lamentablemente ellos tenían un problema de alcoholismo. Entonces, ellos realmente fueron los que nos enseñaron a trabajar. Vaya, te platico que mis hermanos y un servidor fuimos muy afortunados, tuvimos mucha suerte porque tuvimos una madre que estaba principalmente dedicada al hogar, no era su única responsabilidad, pero estaba dedicada al hogar y ella nos inculcó valores y demás. Luego tuvimos a mi padre que nos enseñó el tema de la estrategia de negocios. Él, todos los días yo hablaba con él o estaba ahí, me tocó sobre todo a mí más que a mis hermanos, tuve esa gran suerte de que me dijera, mira, esto tienes que analizarlo de esta manera, no tomes unas decisiones apresuradas, consúltalo, puedes sacar este pretexto. Por ejemplo, si tú te sientes presionado con una decisión, tú tienes que decir, tienes que inventar un pretexto, a lo mejor. Él decía, tengo que consultarlo con mis hijos, y con nosotros no consultaba nada. Es como agarrar oxígeno. Agarrar oxígeno, voy a consultarlo con la almohada, voy a consultarlo con mis hijos, y
y él le daba tiempo para pensar la decisión. Y después, es que mis hijos no quisieron y ni nos había consultado nada. Pero era algo que era una de las estrategias que él tenía que a mí me enseñó. Entonces, y por otro lado tuve a mi madre, a mi padre, ya te decía, y a estos dos tíos, mi tío Horacio y mi tío Oscar, que fueron los que realmente nos enseñaron a trabajar. Ellos nos traían chicoteados y te quiero aquí mañana a las 7 de la mañana, no vas a llegar a las 7:05, ¿eh? ¿Qué pasaba si Si no, ni te presentas, nunca pasó nada, no sé qué hubiera pasado porque nunca llegué tarde. Pero estaba yo operando la báscula, por ejemplo, y me decía, a ver tus números, este 4 lo quiero bien abierto, no quiero que ese 4 se te va a confundir con un 1. O con un 9. O con un 9 o con un 7. Abierto, me decían. No quiero errores. Sí, porque lo podías hacer cerrado. Lo podías hacer cerrado y se presentaba confusiones. ¿Eh? Exacto. Entonces ellos nos enseñaron muchas cosas, lo cual agradezco mucho. Entonces, en ese tiempo, cuando yo estaba en la preparatoria, un día me habla mi padre y me dice, ¿sabes que tu tío no estaba viniendo a trabajar? No está viniendo, y yo te necesito aquí en el negocio. Entonces, yo estaba estudiando la prepa, ni siquiera voy y doy de baja, ese mismo día me presento en el negocio, como lo hacía todos los fines de semana, o los viernes, o saliendo de vacaciones. Mis vacaciones realmente estaban en la escuela, porque yo me iba a trabajar el verano, en diciembre, a la bodega o al negocio de mi padre. Necesito que te vengas y te incorpores a trabajar, ¿ok? Y me metí a trabajar, ya ahí estuve 2 años y medio. Después le dije a mi padre, ¿sabes qué? No la voy a hacer con los conocimientos que tengo. ¿Sí? ¿Qué te hace darte cuenta de eso? Tenías de 17, 19 años. Sobre todo de platicar con otra gente. Yo tenía 17, 19 años. Y hablo con otra gente y me dice, ¿sabes qué? Que gente que ya había abandonado la escuela, primos míos, y me dicen, pasarla aquí el resto de tu vida así, está en la fregada. Tú necesitas aprender, estudiar lo suficiente para que puedas crecer. Y me puse a pensarlo y a digerirlo y dije, tuve razón. Después le dije a mi padre, ¿sabes qué? Necesito regresar a la escuela. Porque no la voy a hacer aquí para lo que el negocio me va a exigir. ¿Cómo sabías lo que el negocio te iba a exigir? Bueno, yo ya veía que yo no sabía de costos. Yo administraba un negocio de manera relativamente empírica. Checaba que los mantenimientos de los tractores se hicieran en el tiempo adecuado, porque tenía una libreta atrás de mí donde llevaba el control de los mismos. Pero yo no sabía nada de computadoras, por ejemplo. Ni una hoja de cálculo, ni siquiera existía, de programación. No sabía nada. Todo, estamos de acuerdo. En aquel entonces yo le preguntaba el inventario. Mi papá tenía un negocio de semillas. A la encargada de una de las personas que trabajaban en contabilidad, decía, ¿qué inventario tenemos de semilla? Me decía, pues hace un mes teníamos tantas toneladas de avena. Pues hace un mes, ¿de qué te sirve esa información? No puedes tomar buenas decisiones si no estás lo suficientemente informado. Entonces, le pido a mi papá, quiero regresar a la escuela a trabajar. Y después de varias discusiones, me dijeron, pues, necesitas que se quede alguien más en tu lugar. Y conseguí que una de mis hermanas, ella se ofreció a quedarse a trabajar en mi lugar para que yo regresara a la escuela. Y así fue, lo cual estoy muy agradecido con ella. Entonces, empiezo a trabajar, estaba estudiando. Fíjate, esto es muy importante. Vamos al tema que tú me preguntabas. Estaba yo estudiando, y un día empiezo a tener una diarrea. Digo, a todos nos ha dado diarrea. Claro, a todos. No te preocupes. Entonces, general. Claro. Entonces, típico que de estudiante, pues no hace nada. Yo tenía 19 años. Y pues, ¿qué tienes? Pues, diarrea y al principio te empiezas a autorrecetar. Oye, ¿qué es bueno para la diarrea? Pues Pepto Bismol, en aquel entonces no había. Ya te empiezan a decir que Treda y ciertos antibióticos que había y no sé qué. Y no me componía. Pero no le hacía mucho caso. Me asusté cuando empiezo a arrojar sangre. En realidad yo tenía colitis ulcerativa aguda e inespecífica. Crónica, aguda e inespecífica. Es una inflamación del intestino grueso.
Entonces, le platico a mi madre y me dice mi mamá, no, mira, no te preocupes. Tengo este problema. Le dije, ya tengo días, empecé con diarrea, ya estoy sangrando y no se me quita, ya tengo semanas y me empecé a autorrecetar y no pasa, no me corrijo. O sea, no considerabas el doctor todavía. Todavía no, pues algo como hasta unos chavos así como tú, ¿no? Entonces, vete con fulano de tal, me dijo, que es amigo de la familia, es gastroenterólogo y él te va a curar, ¿vale? Pues, y ahí voy con él. Y ahí me trae a vuelta y vuelta. A ver, tómate este medicamento. Y mientras te vamos a hacer estos estudios. Y ahora a la siguiente semana, también está en fecha, a la siguiente semana. Y te haces estos análisis y luego vamos a hacer estas biopsias y te vamos a hacer no sé qué exámenes. Y total, después de muchas vueltas que yo veía que no me componía, le dije, oye, ya dime qué tengo, porque la verdad es que cada vez que vengo contigo, pues algo peor. Y tú no, en lugar de arreglarme, me estás adivinando. Y me dijo, mira, si no te compones con esto, pues vete al Paso, a Estados Unidos o a ver a dónde, porque yo ya no te encuentro. Estamos hablando de que esto puede ser hasta SIDA. Tú estás demasiado chavo para eso, pero en aquel entonces, te estoy hablando hace casi 40 años, se decía que el SIDA era la enfermedad que iba a acabar con el mundo. Lo que acabamos de ver con la pandemia era un juguete De ese. que era realmente la peste nueva. Okay. Y se contagiaba con un beso, con un piquete de moyote, de mosquito. O sea, claro que con las agujas y todas estas transfusiones y todo eso, pero había demasiada información. Se decía que era un castigo que había puesto Dios para todo el libertinaje que se estaba dando, que a lo mejor había iniciado con... Tienes razón, el libertinaje de los 60, ¿no? Se suponía que de era... los 60, 70 y 80, ¿no? Era un castigo de Dios y que había mucha gente infectada y se estaba infectando más todos los días, que no había una cura, una vacuna o algo, y que iba a diezmar la población en muy poco tiempo. Entonces, pues, decir que te dijeran eso era una sentencia de muerte. Era mejor casi decirte que te dijeron, oye, pues estás sentenciado a muerte en la cárcel por que aquí en México no existe esa pena de muerte, que te dijeron que tenía así. Porque se te venía el mundo encima y decía, oye, pues, ¿cómo se me pegó? ¿A quién contagié yo? Entonces te empezaron un montón de cuestiones. Y solo aparte estaba, ¿no? Aquí, o sea, bueno, no están tus papás aquí. Bueno, Cuando tú vas al doctor, pues... bueno, solo entre comillas, o sea, pues yo estaba en la familia y demás, pero sí era una sentencia de muerte muy fuerte. Claro. Entonces, cuando eso me sucede, pues bueno, me voy yo a trabajar, a tratarme en Estados Unidos, y me veía tan malo, tan enfermo, que llegué a bajar 7 kilos en una semana. Muchísimo. O sea, 1 kilo diario. Muchísimo. Créeme que yo llegaba al sanitario y lo dejaba rojo de sangre, así, y con un montón de veces que iba todos los días. Entonces, literalmente me estaba vaciando. Y anduve con brujos, hierberos, médicos de todos tipos, y me decían, no, pues, me daban 1000 remedios, pero ninguno me corregía. Entraba al hospital, duraba una semana adentro, 10 días, luego salía, ahí con antibióticos y un montón de medicamentos, con feros, y luego, y a los 6 meses otra vez para el hospital, ¿no? O sea, otra vez mal. Entonces, esa condición a mí me sirvió muchísimo porque yo asumí que ya me iba a morir. Y doy gracias a Dios el haberme enfermado y el haber caído en esa situación, el haber pensado y haberme preparado para morirme, porque si a ti te dicen, oye, a ver, tú tienes una enfermedad terminal, nadie me dijo que realmente me confirmó que así era, pero yo me veía tan malo que asumí que así fuera y dije, no me están diciendo que tengo una enfermedad terminal y que ya me voy a morir, porque cuántas veces conocemos a alguien que tiene una enfermedad terminal y no se lo dices para que no
tenga, no ser los días más difíciles, ¿no? Para que tenga una muerte más digna, por así decirlo. Menos dolorosa, ¿no? Tenga menos sufrimiento. Entonces, yo asumí que esa era mi situación. Y la verdad es que me preparé para morirme. ¿Cómo te preparas? Pues, en primer lugar, empieza a valorar mucho las cosas. Y esto es lo que agradezco, mira. Yo me levantaba todos los días, cuando me sentía muy malo, me levantaba y decía, hijo, ¿cuánto me quedaría de vida? Cuando no me levantaba y decía, muy bien, te sentía muy bien, pues me quedan 6 meses de vida. Nunca hice cuenta de un año. Pero cuando me veía muy malo decía, hijo, pues esta semana, a lo mejor mañana, pasado, quizás hoy. Entonces, te pones a oír los pajaritos cantar, te pones a ver los amaneceres, los atardeceres, aprendí a distinguirlos. Me di cuenta que las cosas de la vida más importantes son gratis y las tenemos aquí todos los días enfrente de nosotros, pero nos pasan desapercibidos porque estamos envueltos en un montón de estímulos, en un montón de cosas mundanas que no valen la pena, para que si qué carro traigo, que si a dónde voy de vacaciones, que si qué ropa uso, no sé, cosas que no valen la pena. Si te dijeran, hoy es tu último día, pon la hora que quieras, pero mañana no amaneces, ¿cómo vivirías ese último día? Buena pregunta, Luis. Esas me tocarían a mí hacértelas, pero la voy a contestar. No me lo he preguntado así tan inmediato, pero yo creo que le daría gracias a toda la gente que construyó la vida que tengo hoy, al corte de ese día, es decir, mi familia, obviamente, y pues mucha gente muy cercana, seguramente eso es lo que haría. Y después de eso, después de dar gracias, no sé, quizás escribir. Decirles que los quiero, ¿no? Claro. Yo me volví un niño chiquito con mi madre, por ejemplo, que era lo que yo tenía. No tenía novia, no tenía mi esposa, por supuesto, y menos hijos. Pero me volví un niño chiquito con mi madre, que era lo que más quería. Le decía que la quería, la abrazaba, me acostaba con ella, le besaba, darle gracias por todo, decirle lo importante que son para ti. Y ahora yo te digo, ¿por qué no hacemos eso todos los días? ¿Por qué no le damos a lo que es importante la importancia, valga la redundancia, que tiene? ¿Por qué necesitamos vernos en una situación tan comprometida para valorar lo que nos rodea? Y estamos perdidos en un montón de experiencias, en un montón de preocupaciones que no valen la pena. Y se nos olvida que lo más importante, te repito, es gratis. Y está todos los días enfrente de nosotros. Y nos pasa desapercibido. Yo creo que sí es necesario muchas veces tocar fondo, como lo mencionas, para resetear. Así, bueno, pues a mí afortunadamente yo toqué fondo. Dios me dio esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Valora cada día de tu vida como si fuera tu último día. Entonces, imagínate que yo caí en una depresión fuertísima, porque en esa depresión... Entonces, a la hora que mencionas que para ti, así lo ves ahorita, en retrospectiva, como una bendición, ¿qué es lo que te enseña esa enfermedad? Esa enfermedad me enseña que, te decía, las cosas más importantes de la vida las tenemos enfrente de nosotros y nos pasan desapercibidos. Yo caigo en una depresión muy fuerte y en esa depresión, pues si a ti te dicen ya te vas a morir o lo asumes, pues créeme que a veces no te dan ganas ni de levantarte. Y pues menos de comprarte ropa. Yo decía, pues ¿a qué compro ropa? Si ya me voy a morir, a mis hermanos no les queda, ¿quién la va a usar? La voy a dejar nueva. ¿Para qué? Te entran muchas preguntas, ¿no? Muchos cuestionamientos como, ¿para qué quiero estudiar si no voy a dejar nada? Entonces, caes en un tema de existencialismo muy duro, de cuestionamientos que muy profundos, y me decía, bueno, pues a ver,
¿de qué me sirve haber estado aquí? ¿De qué me sirve haber vivido? Y la manera en la que yo salí adelante de esta depresión fue cuestionarme a mí mismo. Decía, oye, es que yo no me puedo morir. A ver, se me ha invertido, que no es lo mismo invertir que gastar, porque cuando tú inviertes estás esperando un flujo o un recurso, algo que posterior. Sí, un rendimiento. Un rendimiento posterior. Se me ha invertido en educación, en salud, en diversión, en vestido, en no sé qué más te ocurra. Y yo no le he devuelto nada al mundo. O sea, hasta este día yo he venido nada más a recibir. He sido una rémora de la sociedad que no le ha aportado nada al mundo. Que a toda madre, en términos coloquiales, recibir tú, véngase nuestro reino, véngase nuestro reino, y me da. Así es, y luego, entonces yo me hice este cuestionamiento y dije, no, sabes que yo no me voy a morir todavía. No sé cuánto me quede de vida. A lo mejor me quedan 1 año o 2 o 3, no sé. Pues yo no me puedo morir todavía. El día que yo me muera, me voy a llevar la satisfacción de que dejé el mundo mejor que como estaba. A lo mejor hago una cosa chica, a lo mejor algo grande, muchas cosas chiquitas. Lo más probable es que mi trabajo pase desapercibido, pero yo me voy a llevar la satisfacción de que dejé el mundo mejor que como estaba. Y hoy en día, nos fuimos por pues es un parteaguas, obviamente, para ti, es un antes y un después. ¿Eso cómo se manifiesta hoy en día, ese propósito que mencionas? Porque es muy ambicioso, ¿estás de acuerdo? Sobre todo si lo quieres hacer muy en grande. Y sobre todo porque hoy en día estás aquí y no pasó lo que pensaste que iba a pasar. Y has tenido ese tiempo, ¿no? Para saber que quieres dejar mejor el metro cuadrado, la ciudad, el estado, el país, mejor de cómo lo recibiste. ¿Cómo se manifiesta eso? Pues mira, se manifestó en muchas condiciones y se sigue manifestando, ¿verdad? Pero eso fue un principio muy primitivo, te diría yo. Y ahorita te explico por qué. Cuando eso me sucede, dije, oye, a ver, si yo entro al baño, todos entramos a un baño, a un restaurante, a un lugar público, y hay papeles tirados en el suelo. Yo entro y los recojo, para que el siguiente que entre al baño lo encuentre mejor que como yo lo encontré. Limpio la tarja ahí, la cubierta, y la dejo seca para que no esté manchada. Con la idea de que el siguiente no sé cómo lo voy a dejar, pero yo se lo dejé mejor. Pero, insisto, fue una posición bastante primitiva, porque me di cuenta que cuántos baños, por decir, cuántas obras puedo yo hacer para dejar el mundo mejor que como estaba. Tú puedes decir a lo mejor que muchas o pocas, es muy relativo. Pero eventualmente me di cuenta que ese no era mi función, que me estaba quedando muy corto, que lo que tenía que hacer es dejar mejores personas para el mundo, porque entonces sí, ya no iba a ser yo solo el que hacía las cosas. Si yo tengo 4 hijos y a mis hijos les enseño a hacer ese tipo, les doy esa educación, entonces ya no vamos a hacer 4, o ya no vamos a hacer 5, vamos a hacer 4. Perdón, ya no va a ser yo solo, vamos a ser 5, ¿no? Las personas que estamos dejando algo más para el mundo. Oye, eso es muy importante porque, y creo que me voy a adelantar un poquito porque sí quería saber un poquito de dónde viene este instinto o valor cívico que tienes, ¿no? Ahorita, y vamos a hablar de las fundaciones que se derivan después de Grupo La Norteñita, pero entonces está contestando sola la pregunta. De ahí viene este valor cívico, de ahí viene tu propósito está muy alineado con lo que hoy en día sería el objetivo de estas fundaciones. Bueno, a ver, espérame, me estoy quedando corto, todavía no acabo. Porque te dije primero era yo dejar el mundo mejor que como estaba. Y luego fue dejar mejores personas para el mundo. Pues con las dos me equivoqué. Las dos siguen siendo posiciones de alguna manera atrasadas o poco evolucionadas. El siguiente paso que yo entendí
no sé si haya otros más adelante, fue dejar mejores líderes para el mundo. Porque entonces sí el efecto es multiplicador. Ya no me ocupo de hacer yo lo que pueda hacer o de los que dependen de mí puedan hacer. Mi intención ahora es dejar mejores líderes que al mismo tiempo promuevan el cambio. Ya no son mis hijos, ya no soy yo. Son a cuántas personas pueda contagiar para que a su vez esas contagien, inspiren a otras más y provoquemos un cambio para un mundo mejor. Entonces, tuve que evolucionar de lo que yo haría, que dijeras tú, pues voy a dejar el mundo mejor que como estaba, que pareciera ser ambicioso, bueno, pero está primitivo, a dejar mejores personas para el mundo, a dejar mejores líderes para el mundo, a inspirar a otros. Y en eso estoy el día de hoy. Oye, Luis, a ver, nos está escuchando mucha gente y creo que también aquí puedes pasar ese mismo efecto multiplicador porque al final del día va a escucharte gente que no te conoce y que te está conociendo. Y si me pudieras decir qué accionables que puedas compartir justo para esos líderes que has hecho, son muchísimos años, pero algo que me puedas compartir ya en concreto. Hay muchísimas acciones, hay muchas acciones en las que te puedo platicar y ojalá realmente este medio tuyo tenga un eco muy profundo con otras personas. Te voy a platicar de algunos, volviendo al tema que hablabas tú de fundaciones y acciones en las que estamos metidos. Mira, apoyado con gente que colabora con nosotros en la empresa, hemos hecho algunos programas como este que te voy a decir. A una chica se le ocurrió entrar en un programa que se llama Trash Tag Challenge. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a los niños de las escuelas, a jovencitos, a ir a recoger basura de los arroyos, de los ríos, de los cuerpos de agua. Tú sabes que cuando llueve, eso arrastra un montón de basura, envases PET, bolsas, pedazos de madera, llantas, cuanta mugre te pasas, basura que va contaminando. Y bueno, estas generaciones nuevas son más conscientes de eso de la que eran mi generación. Los invitamos a los niños de las escuelas a levantar, a recoger esa basura. Y les damos un lunchbox para que vayan pero se sientan parte de un equipo. Les damos una cachucha o una playera o una camiseta que dice que son agentes ecológicos. Ese niño va a recoger unos cuantas botellas, unos cuantos metros de basura. Si tú contratas a alguien o diseñas o consigues una máquina para recoger basura, vas a ser mucho más eficiente. Vas a recoger mucho más basura con menos dinero. Pero estamos sembrando en la mente de esos niños, de esos jovencitos, el condicionamiento de que no deben de tirar basura, porque ya saben a dónde va. Entonces ya no nomás ellos no van a tirar, le van a decir a sus papás, a sus hermanos, a sus amiguitos, a sus vecinos, que no tiren la basura. Y estamos cambiando a una generación. Entonces sí realmente está haciendo un eco mucho más profundo. Te voy a platicar de otro programa. Aquí en el estado de Chihuahua, pues tenemos una zona muy importante de bosques. Es probablemente el estado que más bosque tenga. No recuerdo realmente los números. Pero bueno, pues esos bosques no están siendo bien administrados. Algunos de ellos, pues con la inseguridad que tenemos y demás, están siendo incendiados. Esta es la época de incendios. Estaba viendo yo las noticias y en muchas partes del país hay muchos incendios activos forestales. Afortunadamente aquí en Chihuahua no hemos tenido muchos. Quiero decirte que generalmente son provocados. Conozco gente que me han comentado que llegan miembros del crimen organizado a su propiedad, los corren, le prenden fuego al bosque y talan. Una vez que eso pasa, la madera no le pasa nada porque no le alcanza, sobre todo la madera verde, no se quema. Talan y dejan absolutamente pelón, desértico, se llevan todo y entonces ya pueden regresar los dueños de la tierra cuando ya es la pura tierra sin
quemada. Entonces, nosotros, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? Invitamos a niños, también de las escuelas, a jovencitos, a voluntarios que quieran sumarse a ir a tirar unas pequeñas capsulitas que hacemos, digo, pequeñas entre comillas, porque en realidad es una bolita hagan de cuenta una bolita de ping pong o de golf de tierra que adentro trae la semilla de lo que tú quieres reforestar. Entonces se las echan en un morralito, en una bolsa, y esta gente va dispersándola, tirándola en el campo donde están reforestando. Y eso es una técnica japonesa que se llama Nendo Dyango, que hace que tenga mucha más posibilidades de que el árbol crezca y que se regenere el bosque en poco tiempo. Y ya lo tenemos medido. Ya hemos visto cómo esas capsulitas que tiramos hace 3 años están germinando y se están haciendo arbolitos nuevos que se están quedando ahí. Llevan una protección porque sirve para que no se los coman las ardillas, los depredadores, los pájaros, qué sé yo, y que hay mucha más capacidad porque la arcilla que lleva, pues además está mejorada con un pequeño fungicida, con poquita materia orgánica, con un poquito de fertilizante, para que tenga más. Ese trabajo lo pudiéramos, también hicimos el año pasado un dron. Ahora con la nueva tecnología, pues es muy fácil hacer un dron que lo cargues con 15 kilos de semilla. Aquí la semilla es confitada, haz de cuenta un M&M, ¿no? Que es la semillita que tiene una capa que la protege, entérica, que a lo mejor lleva un poco de chile para que los pájaros no se los coman, que lleva ciertas sustancias también para que tengan más capacidad de germinación y de éxito, ¿no? Bueno, pues con esa tecnología tú le metes a la computadora los dimensiones del polígono que quieres, las coordenadas que quieres reforestar, y le dices cuánto va a tirar por hectárea, lo cargas, se va y va y donde se le acaba la semilla haciendo un zigzag, se regresa, le cambias pila, lo vuelves a cargar y se arranca otra vez a tirar de donde estaba. Eso es muy económico y es tecnología de precisión, ¿no? Porque tú puedes decir, estoy, sembrando, árboles de manera muy fácil, muy económica. ¿Cuánto te cuesta? Es muy barato. Pero el tema es que no estás sembrando la semilla adentro de los jovencitos. Eso no va a evitar que la gente siga quemando árboles. No va a hacer que haya gente con conciencias. Tú tienes que cambiar conciencias. Esa es la raíz, ¿no? Esa es la raíz. Okay. Ese es un proyecto que va mucho más allá de reforestar, que va mucho más allá de recoger basura de un lugar. Es hacer a la gente más consciente, es dejar una semilla que germine en la conciencia de la población. Le voy a hablar de otro más que estamos haciendo últimamente. Es que tiene que ver con la mesa de alimentos. Durante la pandemia me toca, y con el apoyo de varias personas, fundaciones y organizaciones, y gracias a la intervención y la recomendación de los gobernadores y del estado y de en aquel entonces el gobernador Javier Correal, pues me invitan a participar para coordinar la mesa de seguridad alimentaria. Se viene la pandemia, hay mucha gente que se queda sin trabajo, muchas actividades se suspenden, y pues se vienen las cosas muy difíciles. Además fue un año de mucha sequía. Repartimos muchos miles de despensas en todo el estado, sobre todo en la Sierra Tarahumara. No te puedo decir que es logro mío, es un logro de mucha gente. A mí me tocaba coordinarlo junto con un equipo que teníamos ahí, muy activo, muy comprometido. Entonces, ahora pasó lo mismo este año pasado. Hubo una sequía sin precedentes. Bueno, había 40 años que no había una sequía igual en el estado. Y empezamos a conseguir donativos. Nos apoyó una iglesia de hermanos cristianos mormones de Utah, un club rotario de otro lado y cosas así, ¿no? Y empezamos a juntar alimento.
maíz, frijol, cosas que les puedan llegar a mucha gente, ¿no? Que sea efectivo de acuerdo a la dieta. Ojalá y pudiéramos manejar una dieta balanceada, pero pues no es el caso. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para que esto que vamos a hacer tenga realmente un impacto fuerte con la demás gente? Entonces vamos a invitar a los niños de las escuelas. ¿Cuántas escuelas hay que se quieran sumar a armar despensas? Entonces están yendo cientos de jovencitos, inclusive los maestros, a armar despensas para repartir todos los días en la sierra. Entonces, lo que tú estás haciendo no le des pescado, como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Escritura, la Sagrada Escritura, no le des pescado a la gente, enséñales a pescar. Aquí estamos sembrando la conciencia en esos jovencitos y les platicamos, queremos que ustedes sean parte de este esfuerzo, porque a todos nos corresponde ayudar al que más necesita. Si no actuamos nosotros con esa responsabilidad y con esa conciencia, pues ¿cómo queremos vivir en un país mejor? ¿Cómo pretendemos tener un mejor gobierno? ¿Cómo queremos que las cosas se resuelvan si queremos que alguien más venga de fuera a hacerlas? No, para nada. O sea, el gobierno, no bien, los gobiernos que tenemos nos quejamos de ellos. Es muy fácil decir, no, pues es que el presidente, es que el Congreso, qué sé yo, echarle la culpa a otros. No, no es culpa de ellos. Es culpa de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos para que el mundo funcione mejor. ¿Qué estás haciendo tú para que el país funcione mejor? ¿Para qué? ¿Cómo? A ver, después de lo que te platiqué de mi enfermedad, yo me hice esta reflexión y te la hago a ti en este momento. ¿Cómo te gustaría ser recordado? El día que tú te vayas, ¿cuál va a ser tu legado para el mundo? ¿Qué quieres dejarle a la gente con la que estás involucrada? Con tus seres queridos o inclusive con los que no conoces. Ese es el sentido de tu vida. Ese es el propósito que tenemos que encontrar todos, ¿no? Algo que nos guste, si nos pagan por ello, qué bueno, para lo que sea muy bueno y que el mundo lo necesite. Luis, quiero retomar algo de lo que hablabas sobre el liderazgo, prácticamente. Eso que tú quieres hacer va mucho por este sentido de liderazgo. Y me gustaría saber en tu caso, digo, está de más decirlo, pero entiendo mucho del impacto que tuvo tu papá, don Salvador Corral, en ti y en tus hermanos y en mucha gente. Si lo pudiéramos poner en una respuesta que seguramente no se va a quedar corta, pero ¿en qué se diferencia el liderazgo de tu papá al tuyo? Es muy distinto. A él le tocó una época muy diferente. A ver, déjame decirte una situación para que te des cuenta del tamaño del reto que tenemos en este país. Hace muchos años, cuando a mí me tocaba andar con la gente en la huerta, con el personal ahí que andaba piscando, por decir, si encontramos a alguien fumando marihuana, pues era tan fácil como sacarlo. A ver, ¿cuál es el que anda fumando marihuana? Y lo olías, porque la marihuana es muy chismosa, ¿no? Y a veces, si batallas, les ves las manos y las yemas de los dedos, del índice y del pulgar. Está quemada, porque le jalan hasta que se acaba, ¿no? Entonces ese que anda fumando marihuana lo sacábamos y pues te quitabas, no había problema. Inclusive la Ley Federal de Trabajo así lo permite, ¿no? Todavía. Pasó el tiempo y eran tantos los que fumaban marihuana que decíamos, ¿sabes qué? Oye, pues si vas a fumar marihuana, pues no la friegues. Espérate tantito, pues échatelo a mediodía, hombre. Mediodía en la comida. Sí, pues, noche. Pues sí, pues ahorita andamos trabajando y ahora todo el mundo fuma marihuana, lo que sea. Créeme que no está muy lejano el día en que el que me toque a lo mejor ir a prenderles el cigarro a ellos. Bueno, me tocó, han cambiado tanto las cosas
y que ya tienes que ser tan tolerante que las situaciones son muy diferentes. Vaya, a ver, nos tocó tener perros que detectaban drogas y armas para que la gente que iba a colaborar con nosotros, a apoyarnos en la huerta, pasaban el perro y te decían, este trae la marihuana y este le iba a vender. No, pues ahorita ya no podemos hacer nada de eso. A eso hemos llegado al mundo. Entonces, el tipo de liderazgo que tienes que ejercer es completamente distinto y te lo pongo no nomás de años atrás a ahora. A cualquiera que sea un líder, yo te puedo decir que no puedes usar usar un solo tipo de liderazgo. No puedes ser autoritario, no puedes ser un líder muy flexible, no puedes ser un líder coercitivo, o tienes que ser un líder que utilice varias herramientas. A ver, no sé si tú juegues golf, yo no lo hago, pero lo voy a poner como ejemplo. El golfista trae una serie de bastones atrás o de palos con los que va a golpear la pelota, dependiendo en qué condiciones esté. Si cae en una trampa de arena, usa un tipo de bastón muy específico, muy distinto al que va a usar cuando está dando el primer golpe, o al que va a dar cuando está cerca del hoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se requiere. Bueno, pues el líder moderno ahora tiene que ser muy flexible y tiene que usar y tiene que tener las suficientes herramientas para poderlas utilizar de manera adecuada en el momento más que así lo requiera, ¿no? Mi padre pues era un líder mucho más autoritario, te digo mucho más autoritario porque eran las condiciones que había en aquel entonces. Ahora las cosas han cambiado. Es más, la fuerza, el mercado laboral antes estaba, te lo platico yo a algunos amigos empresarios, estaba en manos de los patrones o de las empresas. Tú decidías a quién contratabas. Y a ver, pues qué andas buscando, y yo veo si te contrato o no. Ahorita no. Sobre todo en la parte técnica y operativa, la fuerza la tienen los colaboradores. Ellos dicen si trabajan contigo o no. Y tú lo que quieres es que trabaje contigo. O sea, lamentablemente no pasa lo mismo con los profesionistas, porque salimos de la escuela pensando que si soy contador voy a poner un despacho contable luego, o voy a hacer un bufete jurídico si soy abogado o qué sé yo, soy ingeniero civil, voy a empezar a construir casas. Nada más lejano de la realidad que eso. Pero la gente, los operadores, los técnicos, los electricistas, los soldadores, los mecánicos, esa gente, Los carpinteros no las consigues. Entonces, tú andas buscando uno y pues, ¿qué hago para que te vengas a trabajar conmigo? Ellos saben si quieren trabajar contigo o no. Entonces, el liderazgo que tienes que aplicar ahí es totalmente distinto a que de aquel entonces se usaba así. ¿No te gusta? Bueno, pues, que te vaya bien. Entonces, son cambios radicales que nos ha tocado vivir en las últimas décadas, y yo he sido testigo de ello. Oye, entre tus responsabilidades, digo, que son muchísimas, entiendo que estuviste o has estado en esta institucionalización del grupo, y no quiero quedarme en lo general, me gustaría saber cómo se ve eso en la realidad del grupo, porque pues sí, se habla mucho, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un poquito a detalle de qué se trata este paso tan necesario, pero muchas veces muy desafiante, sobre todo en temas de empresas familiares. Mira, ese tema de la institucionalización, ahora sí que es todo un tema. Y te platico por qué. A mí me tocó, como te decía, colaborar en la empresa. Ya era una empresa grande, con a lo mejor 300, 400 personas, lo más que traíamos en aquel entonces en la organización. Pero no dejaba de ser una especie de changar, en lo que el dueño es el hombre orquesta. Y ese es el que abre, es el que cierra la oficina, ese tiene que saber de todo, ¿no? A veces vamos a suponer que tú tienes un pequeño taniche o comercio en una esquina, ¿no? Y el que barre, el que abre, el que cobra, el que recibe, el proveedor, el que atiende al cliente es el mismo. El problema es que cuando tú quieres tener dos, o ese negocio se hace más grande, tienes que tener colaboradores.
Tienes que tener a alguien que te ayude. Si abres otro, pues ya no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. Es cuando te tienes que institucionalizar. ¿A qué me refiero? Pues lo más fácil es enseñar a otra gente a que haga lo mismo. Delegar. ¿Verdad? Decir, bueno, tú haces esto, yo te enseño aquí, tú te encargas de estas tareas. Pero, a ver, tú vas a McDonald's, en donde vayas, en cualquier lugar del mundo, y la misma hamburguesa que te sirven aquí en el periférico de la juventud, te la van a servir en París, en Japón, a donde vayas. Porque tienen normas muy estrictas, tienen estandarizados sus procesos. Y eso hace, a veces llegas tienes algún problema y llegas con el que la caja y no sabe qué hacer. Y vas con el gerente y tampoco sabe qué hacer porque no están en su librito. O sea, la institucionalización es un mal necesario que permite a las organizaciones crecer, pero que al mismo tiempo las hace muy burocráticas, que te ata a procesos estandarizados. ¿Cómo puedes crecer si tu gente no está teniendo un control de las tareas que tienen que hacerse? O sea, tienes que tener un orden y un control de lo mismo, y eso requiere de una institucionalización. Y todo eso pues es muy doloroso. Luego dices, oye, pues ¿por qué nos quejamos de que el gobierno esto no avanza? O que la empresa, la gente te dice, yo quiere hablar contigo y no puede, o tú quieres hablar con este y no te atiende. A veces amigos míos que dicen, oye, es que quiero hablar contigo para que venderte un producto, ¿sabes qué? Ni me platiques, hable con la encargada de ventas, porque yo ni tengo tiempo, ni sé qué me quieres vender, ya ni lo conozco, y no sé ni cómo anda el mercado, ni sé quiénes son los proveedores. Entonces, los diriges tú con alguien más que esté especializado en ese tiempo. Ese es el tema de la institucionalización. Oye, ¿y ese proceso qué tan doloroso es para los miembros de la familia en este caso? Es decir, porque vienen ustedes de prácticas de muchos años que les han funcionado. Y ahí está la prueba, ¿no? O sea, les dio tantos resultados que les da para dar ese do de pecho. Pero en corto, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque también creo que también te toca alinearte, ¿no? A lo que el gobierno corporativo pide, ¿no? Bueno, ahí es muy importante que tengas una distinción muy clara de los roles que hay en la empresa. Yo no puedo actuar, por ejemplo, mi padre, pues él era, fíjate, esto pasa cuando muere mi padre, hace 13 años. Mi padre era el fundador, era el dueño, era el patriarca no solo de mi familia nuclear, sino de mis tíos o sobrinos y demás. Era el padre de familia. Era, ¿qué más te puedo decir? El director general, el presidente del consejo, tenía todos los roles. El mero mero. El mero mero. Como dicen en mi pueblo, el mero McLean. Desaparece él. Y es como un sol alrededor de todo, que todos giran alrededor de él. Imagínate que le quitas el sol, que es ese centro de gravedad que mantiene en equilibrio las cosas, que controla, trae los cordones o las riendas del amor, del dinero, de la propiedad, de la autoridad, de ser el mayor, de qué sé yo, de un día para otro. Entonces es un caos cuando eso desaparece. Me ha tocado ver familias empresarias que que se pelean entre ellos cuando eso sucede. Se disuelven porque no lo puedes soportar. Y eso se da sobre todo porque no hay una distinción de los roles. A ver, no es lo mismo yo ser hermano. Yo le decía mucho a mis hermanos, fíjate, fue muy doloroso y le decía mucho a mis hermanos, les decía, agrado decirles, oye, vamos poniéndonos una cachucha en qué términos vamos a hablar. Porque si nos vamos a juntar y vamos a hablar como hermanos, ok, como hermanos somos iguales, o voy a respetar al mayor, o depende de la educación y los valores que cada quien tenga. Oye, ahora vamos a hablar como dueños de la empresa. Tenemos la misma proporción, ok, ¿qué podemos hacer como dueños? Es muy diferente el contexto. Ahora vamos a hablar, como funcionarios de la empresa. Y ahí tienes un rol muy específico. A mí me tocó ser
porque así lo dispuso mi padre, director de la empresa, y tener a un hermano mayor que yo, que era director de una área, y en términos de la operación de áreas, pues yo tenía una posición mayor que él. Vaya, como hermanos, pues yo le vi un respeto por ser mayor que yo. En la junta, y al mismo tiempo era, fíjate, presidente del consejo de administración. Entonces, cuando estábamos en una junta de consejo, él era la autoridad. En el día a día, en la operación, yo era la autoridad. En la familia, yo le debía una autoridad. No éramos iguales porque él era el mayor. Entonces, saber distinguir esos roles, esas cosas es muy complejo. Si no sabes de qué estás hablando. ¿Cómo lo lograste? Sobre todo en tu caso, porque sí es cierto, o sea, como dices, o sea, en su familia es así, o sea, se le guarda un respeto como hermano, por la experiencia, por lo que tú me quieras contar, y resulta que en la presidencia del consejo él es el que tiene el cargo, pero en la operación tú traes más responsabilidades y más peso, entonces es un ir y venir, porque pues se veían en las cenas, me imagino. Esa confusión de roles es terrible, y no lo he logrado. Quiero decirte que es un tema que no solo yo no puedo, porque yo lo puedo entender, pero si los que están conmigo no lo entienden, pues no. Además hay una inercia. Acuérdate que cuando todos nacemos, no traemos ninguna predisposición. No estamos programados. Pero no sabemos nada de que de que no traemos situaciones de que si tú eres mayor o menor, o que si tú vales más porque tienes más dinero yo, o hay un tema de discriminación por el color de la piel. Todo eso no existe, todos somos iguales. Pero nos vamos programando por aprendizajes que luego nos condicionan nuestro comportamiento. Entonces, no importa qué haga yo, sino qué hacen los que están alrededor de mí, que tienen que ver con los roles en los que yo me desempeño. Y eso es muy difícil. No lo hemos logrado. No creo que haya alguien que lo haya logrado. Conozco algunos ejemplos, como el de la familia Mares, a la cual admiro y respeto mucho, los señores Mares de al súper. Quizás puedas invitar después a alguno de ellos. Amigo de mi padre, uno de ellos fue consejero nuestro en la empresa, Polo. A ellos, fíjate, don Polo Mares acompaña a Checo Mares en la operación de la misma. Y él se sale de operar y de ser el director de la empresa y de hacer todo lo que quieras. Y le dice, aquí estoy respaldándote a ti, Sergio, para que las decisiones que tú temes se respeten. Y eso no ocurrió en mi caso. Mi padre fallece y hasta ese día él fue presidente del consejo de administración, fue director general, fue dueño de la empresa, accionista mayoritario, fue ¿no? Todo. Ajá. Entonces, lo quitas de un día para otro, imagínate el desequilibrio cuando en aquel entonces yo me acuerdo, si yo quería arreglar algo con mi papá, o yo quería hacer algo en la empresa, con que lo convenciera a él, o alguno de mis hermanos lo convencían de alguna situación, pues los demás tenemos que disciplinarnos. Oye, padre, fíjate que necesitamos hacer esto así, así, así. Y los otros no les quedaba más que quedarse callados. Porque ya había convencido yo a la autoridad. Quitas esa autoridad. A ver, convence a los otros. Sí, ya no está ese respaldo, ¿no? Ya está bien complejo. Ya las cosas se cambian. Y eso es una situación por la cual fracasan muchas organizaciones. Y si fracasas, a ver, yo soy segunda generación, que mi padre es la primera porque mis padres fueron los fundadores de la empresa, los otros hijos, pero imagínate que mi responsabilidad es que esa empresa sobreviva en el tiempo, es dejarla ordenada para que la siguiente generación, tercera, tenga las suficientes reglas, procedimientos establecidos y que no haya pleitos entre ellos. Porque, a ver, lo más fácil es decir, si esa empresa llega a desaparecer, a lo mejor a mí no me va a faltar que comer. Pero hay miles de familias, literal, miles de familias que dependen de esta organización, que a lo mejor viven al día. Y si les quitas su trabajo, ¿qué van a hacer? Entonces tienes que tener un sentido de responsabilidad muy alto.
ser muy consciente de que esas decisiones van a trascender y le van a pegar a mucha gente más. Entonces, por eso, las decisiones que tú tomas, pues están cargadas de responsabilidad. Ahorita que hablabas sobre la cultura del trabajo, creo yo que si lo pusiéramos en una licuadora y sacáramos qué ingredientes son los que los han hecho tan exitosos como grupo y como empresa familiar, es esa, la cultura del trabajo. ¿Qué otro ingrediente le ves a esa fórmula que ustedes han generado para esta relevancia que tienen a niveles, región, país? Porque, digo, al final del día, nada más y nada menos ustedes le compiten en el tema de manzana como producto a nada más y nada menos que a China. ¿Qué los hace que se puedan poner a las patadas en temas ya muy complicados con un país que realmente ha sido muy dominante, no nada más en temas de comercio? Son muchas cosas las que tienen que ver, no nada más es un tema de una cultura de trabajo, es disciplina, es esfuerzo, es responsabilidad, es trabajo en equipo. De hecho, cuando nosotros estamos contratando personas, y esto lo digo para si hay gente que nos escuche, que anda buscando trabajo en empresas fuertes o de mayor responsabilidad, trabajos mejor remunerados. Las empresas nos fijamos ya en lo que le llaman les llaman actividades blandas. Habilidades. Competencias blandas. Ajá, o sobre las soft skills, ¿no? Soft skills, sí, son las competencias blandas. ¿Qué quiere decir? A ver, en las competencias blandas vas a encontrar el trabajo en equipo, por ejemplo. Hablar en público. Hablar en público, la comunicación, es la resiliencia, vas a ver muchas cosas. Y son el conjunto de esas las que realmente tú adquiriste en la formación de tu persona, no las adquieres en la escuela. Las que realmente te van a sacar adelante, las que te van a hacer diferente. Porque egresados, inclusive con buenas calificaciones de cualquier facultad, pues puede haber muchos. Pero realmente aquellos que salen adelante son aquellos que tienen las mejores competencias blandas. Las que tienen mejor actitud. Ya ahorita hay que contratar a la actitud de las personas. Y las otras competencias o las habilidades duras, que si habla inglés, que si sabe ingeniería, que si sabe contabilidad o de finanzas, esas las educas. Lamentablemente en nuestra sociedad hay un tema, mira, se dice que y esto es muy importante que lo que te voy a mencionar y por eso, de aquí el papel que usamos nosotros como organización. Yo recuerdo que a mí en la escuela me dijeron, hay 3 instituciones en una sociedad que son las que ayudan a formar a la gente. Y esas 3 instituciones son, por supuesto, la escuela, la iglesia y la familia. Siendo la familia la célula principal, ¿no? Lamentablemente vivimos hoy en día en una sociedad en que las familias, muchas de ellas están, no haciendo su trabajo de manera adecuada. Familias disfuncionales, con madres solteras, con padres divorciados, con con muchas cosas donde la madre trabaja y no puede estar pendiente de sus hijos. A veces, la madre, las exigencias de esta actividad económica ahora exigen que la madre trabaje también para llevar el ingreso. Y en muchas ocasiones dejan al hijo a disposición del jefe de pandilla de la colonia. Entonces imagínate ¿cómo crees que va a ser ese hijo? Si la familia no está haciendo su trabajo, si en la escuela los maestros tampoco están haciendo el mejor trabajo y las familias quieren que los maestros les enseñen valores y una formación que no les están dando en la escuela. No les están diciendo, en la casa no les están enseñando a dar gracias, a decir por favor, con permiso,
no saben ni siquiera a veces comer, no saben tomar los cubiertos. ¿Quieren que eso se lo enseñen en la escuela? Pues por supuesto que no. Y si a eso, y la iglesia también, pues no ha estado, es demasiado lenta, no ha estado a la altura de los cambios tan fuertes que se han dado en la sociedad. Entonces, si te están fallando esas tres instituciones que forman a una sociedad, a una gente, una población, tienes que meter otra cuarta de esta institución. Ya se llama la empresa. Ahora la empresa tiene que formar parte de esas instituciones que estén, valga la redundancia, formando personas. Si yo quiero tener una empresa lucrativa, competitiva, tengo que ser un imán de talentos. Tengo que provocar que la gente quiera trabajar conmigo, que los hijos de mis colaboradores quieran ser parte de esta organización. Que sea una empresa donde la gente quiera estar, como es Google, por ejemplo, como es Disney. O sea, la gente quiere participar en esas organizaciones. ¿Por qué? Porque es hasta un tema de prestigio, aspiracionismo, ¿verdad? Bueno, a eso tenemos que llegar, pero para eso nosotros, en la organización en la que yo participamos, tenemos que tener guarderías, donde los hijos de los colaboradores van y hacen su tarea, donde reciben sus alimentos, donde les dan clase de música, refuerzo académico, ahí terminan la tarea, donde están contentos, donde aprenden inglés, para que el día de mañana, y además a todos los hijos de los colaboradores, por ejemplo, les damos un kit de útiles escolares, una mochila que lleva el juego de geometría, lápices, cuadernos, plumas, qué sé yo, calculadora, depende si son para prepa, para secundaria, para primaria, con su nombre grabado en la mochila, en los útiles, y con el nombre de la empresa, de manera que se sientan orgullosos de ser parte de la organización, de que sus papás trabajen ahí, y dejarles esa semillita de que ellos quieren ser parte de algo más, de una familia más grande que no es la familia González, Pérez, Hernández o qué sé yo. Comunidad, ¿no? Es una comunidad, una familia más grande que es la comunidad La Norteñita. En eso es lo que estamos tratando de construir. Oye, siguiendo sobre esa misma línea, cuéntame de la Fundación Camichalo, de qué se trata, porque entiendo que es un caso IPADE. Cuando estuve leyéndola, te digo algo, la verdad es que yo no había leído algo así que se conjuntara entre una comunidad indígena, en este caso la Rarámuri, y una empresa. Platícame de qué se trata esa fundación. Bueno, mira, la Fundación Camichalo lleva el nombre del Camichalo porque a mi padre, que se llamaba Salvador, mis abuelos, sus nietos le decían Chalo, o nosotros le decíamos Chalo de Salvador, y mamá se llamaba Luz Camila, entonces Cami y Chalo, ¿verdad? Bueno. Entonces, esa fundación tiene como objetivo actuar en 4 áreas especiales, que tiene como objetivo trabajar en salud, educación y en alimentación, porque son las áreas más primordiales que debe tener una ayuda, ¿no? Como que no puedes prescindir de ellas. Y decidimos hacerla en vida de mi padre para poderle restituir un poco de lo mucho que se nos ha dado, de lo que se nos ha bendecido. Y podrías usarlo como ese lado, decir, no, pues yo estoy haciendo el bien, estoy dando parte de lo que me toca. Déjame decirte que mi padre nació en una casa con piso de tierra. Estudió hasta 5º de primaria. Entonces, mi padre era de orígenes muy humildes, ¿ves? Mi madre mi abuelo, pues ya tenía una hacienda, eran condiciones diferentes, pero mi madre era cajera de un banco, por ejemplo. Entonces, tú puedes decir, soy muy romántico, decir, oye, estás ayudando a la población y es muy noble, claro que lo es, pero déjame decirte una cosa. Mucho se dice lo que tú das, la sociedad te lo devuelve, o el destino te lo devuelve,
o Dios te lo devuelve. Si yo quiero verlo desde el punto de vista de negocios, lo que yo haga por la gente nuestra, los colaboradores, la gente más humilde, por supuesto que se me va a regresar, porque van a ser agradecidos y van a querer colaborar con nosotros y ser parte de esa empresa que les ayude en determinado momento. Esa organización que les tendió la mano y se te devuelve quieras o no. A ver, yo quisiera comentarte una situación. Mira, a veces hago mucho esta reflexión y batallo mucho para entender a las nuevas generaciones como tú. Yo soy generación X, pero me comporto más bien como baby boomer. Ok. Es una generación todavía anterior. Sí. Bueno, después de la X, pues están los millennials, están los centennials y ahora la última ya no sé cómo se llama. Todos piensan totalmente diferente y tienen distintos valores. Ahora las nuevas generaciones, pues quieren horarios flexibles, no quieren responsabilidades, quieren mucha flexibilidad en su trabajo, pero a cambio, bueno, pues son más creativos, tienen mucha más conciencia social y más conciencia ecológica, por ejemplo, de cuidado del medio. Bueno, pues tienes que adaptarte a eso. Y la fundación nos ayuda con estas actividades como la que yo te platicaba, de repartir alimentos, de recoger basura, de reforestar. Nos ayuda a aterrizarnos esas acciones que nosotros tenemos que hacer con la sociedad y al mismo tiempo involucrar a la gente para que quieran ser parte de la misma. Entonces, dices, oye, ¿cómo se te regresa? ¿Que el destino? Que no, pues es muy fácil ver por dónde va a llegar el retorno, pues. Si quieres verlo como una inversión. Ya me tocó tener a una asistente de un servidor ahí en la empresa que en una visita que hizo de una de las escuelas, porque invitamos a los niños de las escuelas a que nos conozcan, a decir, el día de mañana, cuando yo salga de la escuela quiero trabajar en esta empresa. Pues qué satisfactorio es, ¿no? Entonces, así opera el mundo. Lo que tú le des, regresa. Oye, y me surge la pregunta. Hablabas de educación como uno de los 3 ejes de la fundación. Trabajan con la comunidad indígena, los rarámuris. Es difícil, ¿no? Porque ellos vienen de algo muy ajeno a lo que uno entiende como cultura del trabajo, por ejemplo. Y hasta cierto punto puede parecer como una imposición o una intervención a sus usos y costumbres. ¿Cómo juega o cómo se hace esa transición sin que se imponga? Es muy interesante los cuestionamientos que haces, porque no deja de ser profundos y no cualquiera los entiende. Qué bueno que lo mencionas. Pues qué bueno que estás aquí, Luis. No, déjame te platico. Mira, la comunidad de los pueblos, las comunidades de los pueblos originarios del estado de Chihuahua, de las 4 etnias que tenemos, Rarámuri, Pimas, Guarajíos y Tepehuanes, son las 4 comunidades, son muy diferentes a la nuestra. Entre ellos son más parecidos. Yo criticaba mucho a esta gente, que en realidad son los dueños de estas tierras, porque son los que primero estaban aquí cuando los colonizadores llegaron a imponerles el sentido de propiedad privada y otras condiciones que no son propias de su cultura. Entonces, yo te decía, yo los criticaba mucho porque yo veía que no tenían apegos. Yo no sé si sepas tú que a una madre tarahumara, cuando se le muere un hijo, no lo llora. Sí sabía. Te lo digo porque mi mamá es maestra y fue maestra en la sierra y entendí muchas cosas gracias a ella porque lo vivió. Estas gentes no tienen apego a la vida. Ni al dinero. Ni al dinero, ni a la familia. Ellos saben que van de paso. Eso es sumamente contraintuitivo. ¿Estás de acuerdo? Para uno entenderlo, digo, ahorita que tú lo dices, yo creo que toda la gente que nos esté escuchando, y sobre todo la que sea fuera del norte o de Chihuahua, dicen, ¿cómo? O sea, hay una etnia que, pues sí, pues eso sí. lo damos. Mira, con nosotros cuando hicimos un departamento, el primer departamento de desarrollo social al interior de la presa que todavía prevalece,
nos apoyó una misionera italiana, Sandra Russell. Esta señora, ella era una hija de empresarios italianos, se casó con un empresario italiano, se muere muy joven el empresario, su esposo, tenía una hija, y ella decide irse de misionera y deja a la hija encargada con los papás. Y se va a África, Etiopía y no sé a dónde, y dura 10 años allá. Conoce a la Madre Teresa de Calcuta y le aprende muchas cosas que luego me transmitió, que a mí me hacían mucho ruido y que fue un gran legado. La Madre Teresa era un ser sumamente evolucionado, que tenía mucha luz. ¿Cómo llegaste a conocer a Sandra? A Sandra. A Sandra, a Madre Teresa no la conocí. No, a Sandra. A Sandra, bueno, ella decía que tenía un sueño muy recurrente de irse a trabajar con gente que corría, que corría en las montañas. Descalzo. Bueno, pues ya sabemos que los pies, los ligeros, la gente, nuestra raza de Chihuahua son la gente de los pies ligeros. Entonces se puso a investigar y se dio cuenta que eran ellos. Entonces decide venirse a actuar como misionera en la Sierra de Chihuahua. Y una hermana mía, mi hermana mayor, a quien quiero mucho como a todos, por supuesto, decide, y viajaba mucho a la sierra, todas las semanas iba, y se le encuentra allá. Casualmente mi hermana se educó en Europa y estaba casada con una persona, un hombre de nacionalidad suiza, pero cuya madre era italiana. Entonces tenía mucha relación con los italianos. Inclusive habla y entiende italiano. Se le encuentra, entonces hace clic con ella y le invita a colaborar con nosotros en la empresa. Y ella accede a irse ahí. Por supuesto su vocación era misionera, pero porque no por el sueldo que ganaba o por lo demás, o comodidades o qué sé yo, sino porque sabía que sus acciones tenían mucho más impacto en la empresa nuestra, donde la gente de muchos lugares se congrega, se concentra, que las que hay en las comunidades muy pequeñas, muy alejadas, muy distantes, muy incomunicadas en la sierra. Entonces, con ella formamos ese departamento. Sigo nomás voy a complementar, perdón que te interrumpa, pero Cuauhtémoc prácticamente en temas de mapa, para los que no saben dónde está, pues está en por así decirlo, el filo de lo que ya es la Sierra Tarahumara. Entonces, por eso es lo que explica Luis de por qué en temas de ubicación, pues es una ubicación muy estratégica también. Sí, ellos la consideran la entrada a la sierra, ¿no? Entonces, a la tierra de Chihuahua. Entonces, la invita y empieza a colaborar con nosotros. Y yo me acuerdo que yo le decía a Sandra, es que esta gente decía, no es posible que se les muera un hijo y lo dejen en el hospital, el cuerpo del bebé o del niño, y no vayan por él. Dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué madres tan desnaturalizadas, los padres irresponsables? Y ella me decía, no los quieras cambiar. Respétalos, ellos son diferentes. No están ni bien ni están mal. Son diferentes. No los quieras cambiar. Y eventualmente, eso que criticaba, me di cuenta que no, que al contrario, que era un tema de que ellos son más evolucionados espiritualmente. Porque, a ver, ¿qué es lo que nos hace sufrir a nosotros si no son los apegos? El decir, oye, pues es que no, mi madre, o perdí esto, cosas materiales, apegos a cosas materiales, es lo que ellos menos tienen. Oye, que si mi casa, que si mi carro, que ponle el nombre, que si la ropa, qué sé yo, a ellos no les importa eso. Para ellos vamos de pasada en este mundo. Y así lo ven. Nosotros estamos muy contaminados. Entonces, pues esa es una gran lección que yo recibí de ella, que tal, a su vez ella aprendió de la Madre Teresa, porque yo le decía, oye, los criticaba mucho, así es que no podemos ayudarlos a todos, uno a la vez. No te preocupes, me decía ella. Yo veía a la gente muriéndose de hambre en Etiopía y la madre me decía, uno a la vez, no puedes recogerlos todos, a que recojas es suficiente. Luego a veces estás en este tema y te apasiona tanto que dices, híjole, pues no sé, debo regalar todo lo que tengo, ¿qué hago? Y algo que me dijo ella también, aprendió de la Madre Teresa, que después lo leo en un libro que me regalaron, decía,
es que tú eres un administrador temporal de un bien. Entonces, administralo con mucha responsabilidad. No es tuyo, no te lo vas a llevar, no nos llevamos nada. Administralo para hacer el bien. Y eso es lo que hacemos en las empresas. Se nos ha dado la administración de unos bienes, de los activos. Pues es lo que deberíamos de hacer todos. Digo, exacto, pero en el deber ser se queda muy lejano de lo que es la realidad. Digo, también no se trata de señalar, pero no es algo que se vea todos los días en casos de las compañías que marcan el rumbo de este país y de muchísimos países. Creo yo que por eso destaca mucho el caso del Grupo La Norteñita, al menos para mí, para muchos, por esta parte, pues este deber cívico y sobre todo ¿cómo lo puedo decir en un enunciado? A lo mejor se va a quedar corto, pero sí, esta vocación sobre todo por lo que estás mencionando, los rarámuris que son los dueños de esta tierra, que no se nos olvide. Claro. A ver, Mario, yo te puedo decir una situación. Te voy a poner a platicar un tema. Las empresas, desde el punto de vista muy criticado de condiciones del famoso neoliberalismo, donde se supone que las fuerzas del mercado deben de encargarse que se equilibren las actividades, como lo decía Adam Smith, aquella famosa mano invisible. No podemos dejarlas a que funcionen así como tal. Las organizaciones estábamos acostumbrados a decir, bueno, yo vendo una cosa, fabrico una cosa, la vendo, la cobro, pago a mis empleados, genero utilidad para el dueño y se acabó. Esa es una manera de pensar muy, ¿cómo te diré? Vieja. Es una forma de pensar que tenemos que dejar atrás. Hoy se requiere mucho más la famosa teoría de economía social de mercado que le llaman, en la que tú eres responsable del tamaño de tu organización, es el tamaño de tu responsabilidad, de lo que suceda a tu entorno. A ver, podemos decir que este gobierno tiene muchos problemas, que es un corrupto, que no está haciendo lo que debe ser. Pues ¿de dónde vino ese gobierno si no salió de entre nosotros? Nosotros hicimos conciencia o algo para ponerlos ahí. ¿O qué parte del trabajo estamos haciendo para poder exigir una cosa diferente? No vienen de Marte, son mexicanos igual que nosotros. Hay un dicho muy famoso que dice los pueblos, no me acuerdo quién fue el autor, tienen los gobiernos que merecen. Pues sí. Podemos traer el mejor gobierno del mundo. El de Suecia, o el de Noruega, o el de Dinamarca, por decir uno. Y no va a hacer las cosas bien si la población no está haciendo su parte. ¿Qué quiero decirte? Que este país lo tenemos que resolver entre todos. No lo va a arreglar el mejor gobierno. No va a arreglar un mejor Congreso, un mejor diputado, senadores, una mejor corte. No. Si no empezamos cada quien a tomar su parte, a tomar su responsabilidad, a hacer las cosas mejor, entonces no vamos a salir adelante. Y eso es lo que todos los mexicanos queremos. Que nos den, que me den. ¿Y qué voy a dar a cambio? No me importa. Un cortoplacismo en el que yo quiero no hay interés, no hay realmente convicciones, hay intereses personales de corto plazo, económicos o de poder. Si me cumple con eso, yo ya fregué. Los demás me valen sorbete. Que cada quien se rasque con sus uñas. Y por eso estamos como estamos. Lamentablemente. Que necesitamos, pues, un país donde todo el mundo colabore, ¿no? Que si te dijera que nada más una enseñanza le pudieras dar a tus hijos en ese tenor de uno así, participación ciudadana, deber moral, acción cívica, que es algo que tú dirías, esto es lo que yo me quedaría digo, obviamente que se va a quedar cortada la respuesta, pero para ser ahorita prácticos
y respetar tu tiempo, digo. Yo tengo muy grabada una frase de John F. Kennedy que dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Más bien pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué puedes hacer tú por tu pueblo? Por tu gente. No es qué van a hacer los demás por ti. ¿Qué puedes hacer tú por ellos? Cuando veamos y asumamos ese papel, ese rol, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Un cambio de paradigma. Luis, siendo muy respetuoso de tu tiempo, digo, ahorita iniciamos con el tema de la administración del tiempo y quiero ser lo más congruente que me sea posible. Ya para ir cerrando, hablamos mucho de la influencia, ¿no? De don Salvador Corral, tu papá, en ti, en tu familia, en la compañía que ahorita les está tocando dirigir y que siguen creciendo. Pero por el otro lado siempre hay consejos, ¿no? Que llegan, que los tomas, que los desechas. Pero platícame un mal consejo que te hayan dado, que sí lo hayas puesto en práctica. Un mal consejo que me haya dado. En lo personal o en lo profesional, digo. Hay muchos. Hay muchísimos. Hay muchos. ¿Alguno que me quieras compartir? Voy a platicar este. Un día me dijo una persona, hablando del tema de mi padre, y me dijo, yo sé que a tu papá le iba bien, porque tenía tamaños para hacer las cosas. Tenía pantalones. Sí. Nada más lejano de la situación que es. Las cosas no se resuelven con la fuerza, con el valor, se resuelven con la cabeza y con el corazón. No es nomás, yo me dejo ir porque las puedo. Totalmente equivocado. Tienes que razonar las cosas, tienes que informarte y tratar de obrar lo mejor para todas las partes. En un ganar-ganar. No sé si está muy complicado. No, para nada. Digo, acá lo que quiero rescatar es muchas veces somos víctimas de nuestra inexperiencia o nuestra inmadurez y seguir consejos muchas veces que no sabes qué tanto nos pueden poner del otro lado muchas veces, pero como recibes la ayuda, quieres ponerla en práctica y muchas veces no sabes realmente si fue un buen o mal consejo, sino hasta que el mismo tiempo te va a dar. ¿Te da la cachetada? Afortunadamente el tiempo decía mi padre, es muy buen amigo y te da la razón o te la quita. El tiempo resuelve, ¿no? El tiempo resuelve, exacto. Luis, proyectos que te emocionen en los próximos 12, 18 meses que sí puedas compartir aquí en el micrófono. Hay muchos. Yo soy un soñador que desea participar y soy un soñador de un mejor México, de una mejor comunidad, de una más participativa, donde la gente se quiera comprometer. Podía hablarte de proyectos de la empresa en los que te puedo decir, oye, vamos a poner una máquina de empaque nueva, que va a incrementar la capacidad en X porcentaje, pero eso es totalmente irrelevante y egoísta. Yo creo que tenemos que pensar en aquellos proyectos que pueden provocar un cambio en la comunidad, que pueden servirle a los demás. Y bueno, pues yo invito a la gente que te escucha, a ti mismo, a que busquemos en qué podemos contribuir. Y se nos va a regresar. Quizás no sepamos ni por dónde, pero se nos va a regresar. Entonces, todos podemos, el más pobre de los individuos tiene algo que dar. Y aquí hago referencia a las 3 T's que decía San Francisco de Asís y que le aprendí el otro día a un amigo en una conferencia. No hay nadie tan pobre que no pueda participar con cualquiera de estas 3 cosas. Tiempo, talento o tesoro. ¿Qué tienes tú para dar? A veces requiere tiempo de gente que opere. A veces tienes tú un talento que nadie más tiene, que lo has adquirido. O a veces tienes los recursos para que alguien más lo haga. La combinación de esos 3 hace que las cosas caminen. Entonces, nadie es tan pobre que no pueda dar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo más caro? Pues el tiempo. Pareciera que sería lo más barato. Oye, pues todo el mundo tiene tiempo. No, es la mercancía más cara, ya lo sabemos, ¿no? No regresa. No regresa, no puedes comprar más. Cada día tenemos menos tiempo. Entonces,
¿Cómo nos gustaría ser recordados? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Muy bueno para jugar un deporte. Se vale, ¿no? Un artista que pintaba muy bonito, muy bueno para cantar. Pero ¿cuál es tu propósito de vida? Y aquí hay una técnica japonesa que se llama el Ikigai, que dice, encuentra un propósito de vida que combine algo que el mundo necesite, que a ti te guste, por lo que te puedan pagar y para lo que seas bueno. Si encuentras eso, encuentras el propósito de tu vida. Y es lo que a mí me gustaría decirle a la gente, tengan una vida con propósito. Súper. Luis, entiendo que no eres el más activo en redes sociales, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? No sé si estés en alguna red más, No soy muy activo, efectivamente. Estoy en Facebook como Luis Antonio Corral Pérez o Luis Corral. Estoy también en, ¿cómo se llama esta otra de la camarita? Instagram. ¿En Instagram? ¿Cómo apareces en Instagram? ¿O te busco igual? En Instagram como Luis Antonio Corral también. Okay. Ahí estoy, no, te digo, no soy muy activo. Creo que las redes sociales son muy útiles, que nos han acercado en muchos sentidos, en otros nos han distanciado. Totalmente. Pero sabiéndolas usar son buenas, pero no hay que perder la esencia de lo que somos, ¿no? Exacto. De acuerdo con eso último. Luis, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Estuvimos con una ida y vuelta. Sé que siempre hubo una gran disposición para estar aquí en el programa. Y pues nada, espero la gente conecte con mucho de lo que se compartió en esta conversación. Y pues gracias de nuevo. Gracias a ti, Mario, por esta oportunidad que me das. Se me hacían mucho cuando platicamos 2 horas. Se me hacían una eternidad para compartir tanto tiempo en esto. Ahora digo que, bueno, pues a lo mejor fue poco. Hay muchas cosas que quisiera transmitirles y te agradezco este espacio que me has dado y espero que tengas mucho éxito. Te felicito, siendo tan joven, tienes una comunicación muy profunda y unas preguntas y muy elocuentes y no es fácil encontrarlas. Gracias, Luis, por tus palabras y sobre todo por lo de joven. ¿Qué te tomas? Muchas gracias y pues nada, espero la gente conecte mucho con esta conversación y pues gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga a todos los presentes, a todos los que te escuchan y mis mejores deseos para ti y todo el mundo en general. Gracias, Luis. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, darme cuenta de la visión que tienen como grupo, en este caso Grupo La Norteñita, y cómo están apostándole a comunidades indígenas a impulsar su calidad de vida, es algo que, si te tengo que ser realmente honesto, no lo había visto hasta el día de hoy. Y ya sabes, si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de WhatsApp. Eso es lo que realmente hace la diferencia. De verdad, eso es lo que realmente hace la diferencia. Y corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo también a crecer nuestra comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Luis y a mí con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.